Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo durante la semana acerca de las reacciones químicas. El día de ayer estuvimos viendo parte de lo que más que todo era cómo se estaba compuesta una reacción química y vimos parte de una tabla, ¿verdad? Que de igual manera la vamos a poder conocer un poquito más a lo largo de estos días, ya que sabemos que el día de mañana vamos a entregar lo que es el laboratorio 1 del mes, así que vamos a conocer cómo las reacciones químicas o más que todas las ecuaciones químicas se pueden formar, ¿verdad? O cuáles son sus componentes de esta. Más que todo el día de ahora vamos a ver parte de los factores que influyen a una reacción química. El día de ahora solo vamos a ver la concentración y lo que es la temperatura en un factor que pues al final influyen, por ejemplo la concentración o la rama también de la química que estudia también la rapidez o la velocidad de esto, ya que pues muchas veces se conoce por esta rama a la que es la concentración de reactivos y que esto más que todo pues tiende a ser lo que es pues, factores que influyen a dichos elementos químicos y por ejemplo la velocidad de una reacción química también dependen de diversos factores como lo que son pues las formas esquiométricas y que estas pues también concentran lo que son algunos reactivos y algunas partes de estas. Por ejemplo, a este tipo de elementos o composiciones se le llama cinética química, ya que es una área también en la que pues tiene una fisioquímica que se encarga también de el estudio de la rapidez en sí, de las ecuaciones o de las reacciones químicas que cambian en sí en lo que es bajo las condiciones que pues varían entre sí a los elementos moleculares y que se ejecutan mediante la reacción que genera dentro de los elementos químicos. La cinética también pues química es un estudio que permanece empírico y se experimenta entre sí al momento de ver los cambios químicos dentro de esto, perdón. De igual manera, estos cinéticas se encuentran más que todo interrelacionadas. Por ejemplo, cuando hablamos de el control y pues más que todo es posible presenciar lo que son las reacciones químicas en pues en este elemento. Por ejemplo, tenemos este factor que es el factor de concentración, que pues a medida que la concentración de los reactivos a una temperatura que es constante a la velocidad, pues las reacciones de estos cambian entre sí. Y se sabe también que cualquier reacción puede representarse por lo general por ecuaciones químicas. Por ejemplo, de un lado vamos a tener lo que son del lado pues izquierdo los reactivos y seguido por los productos del lado derecho. En la ecuación pues se requiere un transcurso o unos reactivos que consumen mientras los productos más que todo como lo que son los resultados es posible que también se siga un proceso entre sí para medir ya sea la disminución o concentración de los reactivos. Pues dichos elementos también se concentran a los productos, donde pues se producen lo que son las reacciones químicas, donde las moléculas también se convierten y forman lo que es un producto. La disminución también de los números de las moléculas, pues estas más que todo pues se identifican respecto al tiempo que estas tienen y generalmente es más comprensible o se expresa mediante la velocidad de las reacciones en términos también de cambio, ya que esta concentración respecto al tiempo y estas pues tienden un cambio acerca de su velocidad, ya que estas reacciones químicas más que todo pues
se identifican por estados más que todo de reactivos, ya que la concentración según los reactivos, también la mayoría de reacciones pues son más conocidas por su rapidez, ya que estas más que todo pues tienen como una presencia de un catalizador, que eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto más sea la concentración que se encuentra en los reactivos, también habrá mayor frecuencia de la colisión entre ellos. Si por ejemplo se tiene que los reactivos están en diferentes disoluciones o gases, entonces estos al final pues se concentran en un recipiente. Cuanto mayor sea su concentración, pues esto más alto será lo que es la velocidad de las reacciones en lo que pues participen entre sí, ya sea las partículas en el mismo espacio, y estos pues al final aumentan lo que son el número de colisiones que se tengan. Por ejemplo, el ataque de los ácidos que se realizan sobre algunos metales, que esos se desprenden de hidrógeno, y pues estos ya sean que tengan un ataque muy violento cuando mayor sea la concentración de ácidos que se tenga. La obtención de también de las ecuaciones que pueden emplearse para prescindir lo que es la dependencia de la rapidez, pues estas reacciones más que todo se concentran en los reactivos. Pues es un objetivo básico para este tipo de concentraciones, ya que la cinética química pues emplea lo que son las velocidades en ella, y la ecuación más que todo pues se determina por lo que son las fórmulas, y que estas fórmulas son como empíricas y reciben el nombre de ecuaciones de velocidad. Que estas pues reacciones químicas más que todo pues se consideran en una nueva reacción hipotética, que tienen una rapidez más que todo al reaccionar, ya que los términos más que todo entre los que pues reactivo o los exponentes pues más que todo se identifican como ciertas etapas o elementos que no tienen que ser relacionados con el coeficiente esquiométrico, que eso lo vamos a ver más adelante, que cada uno de los reactivos pues son los valores que estos exponen entre sí, y se conocen también como orden de reacciones. Hay casos también de lo que la velocidad en la reacción no es funcional, que esta no funciona de forma de concentración, y que estos casos pues la cinética más que todo está condicionada a lo que es más que todo el hecho de distribuir lo que son sus formas. Hay casos también de lo que es la velocidad, y que esta reacción más que todo está en función a la concentración. En estos casos también la cinética pues se identifica por ejemplo como la radiación, que es la radiación solar, y que esta pues influye bastante en lo que es la superficie específica de las disposiciones más que todo de las reacciones, como el gas, el sólido, y que esto califican como el exceso también de los reactivos gaseosos, que estos hacen pues que se identifique como ocupados dentro del centro de los activos catalizadores. Pues por ello también se le denomina lo que es la concentración. Otra parte también que va a estar influido, los factores que influyen en una reacción química o una ecuación química, es la temperatura. Y la temperatura pues también, cuanto mayor sea la temperatura, de igual manera mayor será la velocidad que tengan las reacciones químicas, ya que esta pues su velocidad depende también de su temperatura. Por ejemplo, si este tipo de elementos químicos, se lo podría decir, que estos tengan mayor temperatura, pues esto será más su velocidad que se tenga, ¿verdad? Por medio de lo que era la cinética. Estos también pues se duplican, ya sea aproximadamente como 10 grados centígrados, pues estos aumentan lo que es la temperatura. La velocidad de las reacciones
de estos aumentan debido a que las mayor o las moléculas que se encuentran en la energía son suficientes para entrar lo que es en el estado de las posiciones. Asimismo también pues al aumentar o al haber un incremento de lo que es la velocidad, pues en ese caso las moléculas conducen lo que es un mayor número de elementos dentro de los que se pueden describir también son la energía cinética, ya que esta pues cuanto mayor sea esta temperatura tendrá una mayor reacción a ciertas moléculas. Pueden también estas chocar entre sí dependiendo también de la superficie que con esto se tiene, también efectuando lo que son las rupturas entre sí, entre los enlaces, y estos forman nuevas moléculas produciendo lo que es el aumento de la velocidad en la misma bueno, más que todo en las mismas elementos químicos, por ejemplo, lo que son el efecto de la temperatura en las reacciones químicas, por ejemplo, en los gases, en las plantas y en los animales, pues esta velocidad se tiende a lo que es el controlar una reacción química, y esto pues lo que hace es controlar y pues describir lo que son ciertos elementos químicos. De igual manera pues no solo los cambia, sino que los transforma a algo más. De igual manera pues forman también lo que es la velocidad de esta, ya que aumenta, y al aumentar también pues se aumenta, como se los mencionaba, la energía cinética de las moléculas. Con mayor energía cinética que se tenga, pues también serán mayor las moléculas que se mueven entre sí y más rápido, ya que como les mencionaba, estas chocan con más frecuencia, y que estas pues energías pues tienden a tener un comportamiento de velocidad constante, dentro de la que se le llama coeficiente cinético, y que es también dependiendo la temperatura que se tenga. De manera pues este tipo pues, de factores que influyen a lo que es las ecuaciones químicas, pues este factor es muy importante, lo que es la temperatura, como se los mencionaba, ya que esta crea una velocidad en esta reacción, con lo que la temperatura también determina lo que es se podría llamar la ecuación de Arrhenius, que se explica con pues, diferentes apartados según la teoría de la cinética química. En general también pues se puede decir que el aumento de la temperatura también aumenta el constante, pues más que todo eh, la constante temperatura, ya que aumenta también la velocidad y aumenta en sí lo que es la energía, más que todo pues esta energía cinética entre las moléculas a base de ciertas componentes, ¿verdad? También pues estas pues se crean lo que son que las sustancias aumenten entre sí, y la velocidad de estas reacciones de igual manera aumenten, pues de igual manera pues las condiciones dentro de estas se pueden decir que son favorables en algunos casos y no son favorables. Pues de las condiciones también pues que se pueden producir son los choques, que son eficaces entre sí, y que estas sustancias más que todo pues se ven relacionadas y que se ven complejas. Dentro de estas también se encuentra lo que son las diferentes sustancias, ya sea disueltas o formadas en sí por ciertos iones, y que esto también se debe a la concentración de la temperatura entre ellos. Pues también se describe lo que son el aumento de la temperatura en sí. A esta reacción también se le identifica ya su forma de velocidad, ¿verdad? Si esta temperatura es muy baja, esta temperatura es baja,
Entonces su velocidad de igual manera va a ser, de esa manera va a ser baja, pero si esta es una temperatura alta, el movimiento de estas, de las partículas, pues va a ser bastante alto. Entonces dentro de esto también pues sirve la temperatura, o es un factor que también puede intervenir negativa o positivamente en una ecuación química. Por ello que, pues, como se los mencionaba, toma un papel muy importante en las ecuaciones químicas, la temperatura y de igual manera la concentración de estas. Puesto también que este tipo de, más que todo, de factores que influyen, pues se debe también a la concentración, como se los mencionaba, de los reactivos. Dentro de esto también se encuentran ciertas, pues más que todo, ecuaciones de velocidad, y que la velocidad también influye en las reacciones químicas. Estas también pueden ser proporcionales y concentradas, o con la temperatura ya sea adecuada o no, según pues las reacciones que esto influyan, implicando también lo que son más que todo la forma general que se describe una velocidad en base a una ecuación. Dependiendo también de la velocidad que ésta se tenga, la ecuación va a ir cambiando, y esta pues más que todo se va a tener a que la temperatura de estos tipos de elementos pues vaya cambiando en sí, y que éstas tengan un grado también de división, ya sea natural, y también estado de agresión de los más que todo reactivos entre sí, ya que también este tipo más que todo de reactivos tienden también a tener las condiciones más favorables, ya que estas producen lo que son choques que son eficaces entre las sustancias que reaccionan entre sí, y que son aquellas a las que las moléculas más que todo pues forman sustancias y que se encuentran como lo que es en estado gaseoso, como se los mencionaba con anterioridad. De igual manera en este caso, que forman lo que son los iones, y también forman lo que son los gases. Estas velocidades aumentan sin ninguna presión, ya que esto conlleva también a un número también de moléculas, que genera también el aumento de estos choques entre ellas, pues también tienden a tener un cambio entre las reacciones químicas dentro de los sólidos, y que estos también darán lentamente pues al momento de estar en contacto entre sí, pues estos reactivos solamente pues tienden a tener una superficie pues externa bastante variada, ya que la superficie que está en sí en contacto con lo que son los reactivos pues tienen mayor velocidades, y que pues estas reaccionan entre sí, ya sea que por tanto tenga más finamiento a lo que están divididos, lo que es un sólido a lo que es un líquido, dependiendo también, como se los mencionaba, en la temperatura. Por ejemplo, si un sólido tiene una temperatura bastante caliente, por ejemplo cuando nosotros ponemos el agua al fuego, al aumento de la temperatura nosotros podemos identificar esas moléculas al reaccionar entre sí, cuando se dan estas burbujas que nosotros las vemos dentro del recipiente, ya cuando nosotros y decimos que ya está hirviendo el agua, cuando ya se da, las moléculas suben, y por eso se da este tipo de cambios en el estado del agua. También cuando, por ejemplo, la temperatura baja, y esta pues se pone, por ejemplo, el agua a la refrigeradora. Entonces en ese caso pues la temperatura pues como es muy baja, pues las moléculas del agua tienden a disminuirse, y estas llegan a estar condensadas, y por eso es que se llega a lo que es el hielo entre las moléculas, sí, ¿verdad? Pues dentro de este también
tienden a, como se los mencionaba, factores que pueden o no cambiar lo que son las ecuaciones químicas y tener reacciones distintas a lo que se tienen cuando no se tiene, por ejemplo, la temperatura o la concentración de estas. Bueno, el día de mañana vamos a seguir con los otros dos factores que nos hacen falta acerca del tema, ya que es muy importante que nosotros sepamos qué factores pueden jugar en contra o nos pueden beneficiar para ecuaciones o reacciones químicas. Gracias y buen día.